¿Ha estado todo bien? ¿Amén? Amén. Estamos en esta serie de mensajes, ¿cierto? Conociendo a Cristo por medio de las parábolas. Y hemos visto muchas parábolas de nuestro Señor. Y hoy veremos una que está en el capítulo 7. Una hermosa parábola, pero que a la vez es dura también. Y que nos debe hacer reflexionar y nos debe también hacer analizar nuestra vida cristiana. Está en Mateo, la palabra está en Mateo capítulo 7, la parábola de hoy, del versículo 24 en adelante, 24 al 27. Mateo 7, 24. Amén. Dice así, una parábola muy conocida. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hasta ahí vamos a leer. Bueno, ¿le puedo pedir si alguien me puede traer un vasito de agua, por favor? Compartí en la escuela dominical, como 3 domingos atrás, más o menos, sí, 3 o 4 domingos atrás, una historia. Un día yo soñé que partía la presencia del Señor y yo llegaba al cielo. Llegaba al cielo y me recibía ahí un ángel en la ciudad celestial. Calles de oro, mar de cristal, y yo llegaba allí. Y el ángel me toma del brazo y empezamos a caminar por esas calles. Gracias, hermano. Y empezamos a caminar por esas calles de esa ciudad. Y yo veía que habían casas construidas allí. Y íbamos pasando por la calle, de repente veo una casa gigante de oro macizo, ¿cierto? Muy hermosa, brillante. Y yo le pregunto al ángel, Ángel, ¿y de quién es esa casa? Le digo yo. Y el ángel me dice, esa es la casa de tu pastor Antonio. Me dijo así. ¡Oh, qué hermosa casa! Dije yo, ¡qué espléndida casa! Y seguimos caminando con el ángel, en mi sueño, y por esas calles de oro, mar de cristal, amado hermano, y de repente llegamos a otra casa, una casa llena de esmeraldas y diamantes, preciosa, amado hermano, y yo pregunto, ¿y de quién es esa casa? Le pregunto al ángel, y el ángel me dice, esa es la casa del hermano César Parraguirre con su familia. ¡Oh, qué casa más hermosa! Le digo yo, ¡qué espectacular casa! Y seguimos caminando y yo iba ansioso ahí caminando y seguimos, ¿cierto? Vemos otro edificio casi lleno de perlas y zafiros. Y yo pregunto al ángel nuevamente, ¿de quién es esa casa, ángel? Y el ángel me dice, esa es la casa de la hermana Olga. ¡Ay, qué hermosa casa! Digo yo. Y yo, como le decía, iba expectante, avanzando, pensando cómo iba a ser en mi casa. Iba expectante ahí con el ángel caminando. De repente llegamos ahí en el sueño a un terreno, el pasto largo, seco, y habían 4 coligües parados y un nylon encima. Y yo digo, ángel, ¿y esa? Y el ángel me dice, esa es tu casa. Y yo sorprendido, ¿cierto? Frustrado, anonadado, llego y le pregunto, ¿y esta es mi casa?
O sea, ni siquiera es de madera, por último una fonolita encima, le digo yo al ángel. Yo esperaba otra cosa. Y el ángel me dice, mira Miguel, te voy a decir algo. La salvación es por gracia. El terreno te lo dona el Señor. Pero nosotros aquí construimos con lo que tú nos mandas desde la tierra. Y en estos 50 años lo único que has mandado es eso, me dice el ángel. Y yo quedo allí triste y decepcionado. Triste, ¿verdad? Esta es una historia, no es que lo haya soñado. Lo escuché de un pastor, pero con otros personajes. Y lo quise plantear así porque me pareció interesante para el tema de hoy. ¿Cómo estamos construyendo nuestro hogar celestial? Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, dice el apóstol Pablo. El fundamento, amado hermano, de nuestra vida es Cristo. No hay otro fundamento para nuestra vida cristiana, amado hermano. Pero tenemos una responsabilidad a cómo debemos responder y trabajamos en esta salvación que el Señor nos ha dado. Tenemos una responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios. El único fundamento es Cristo, pero cada uno recibirá su recompensa, dice la palabra, cuando llegue a la presencia del Señor. Jamás debemos llevar una vida a lo mejor de apariencias. Y la parábola que veremos hoy, Cristo nos muestra el peligro de estar edificando, amado hermano, sobre tierra movediza, sobre terreno blando, sobre terreno que se deshace con el agua. Esta parábola, cierto que leímos recién, está al final de uno de los más grandes discursos, de una de las más grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que aquí quedó plasmada, cierto, en la palabra. Una enseñanza que comenzó en el capítulo 5 de Mateo y termina aquí en el capítulo 7, en los versículos que acabamos de leer al comienzo. Es conocido como el Sermón del Monte, ¿cierto? Entonces llegamos aquí en este texto y en el contexto al final del Sermón del Monte. Y nuestro Salvador, ¿cierto?, concluye con una parábola conocida como los dos cimientos. Hasta el momento, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, hasta el momento de la parábola, el Señor Jesucristo ha hecho una espectacular exposición clara y precisa sobre la ley, sobre los deberes cristianos, sobre los profetas, ¿cierto? Ha declarado una serie de leyes morales también para el pueblo de Dios, para los que son sus hijos, y bajo cómo debemos vivir estando dentro del reino de Dios, ¿cierto? O dentro del cuerpo de Cristo. Y ahora nuestro Señor termina aquí recalcando la importancia, amado hermano, de llevar en práctica todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio en el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 en adelante hasta el 7. La importancia de llevar a la práctica, amado hermano, todos estos principios bíblicos, todas estas enseñanzas bíblicas, amado hermano, y así también como las consecuencias de la desobediencia. Jesús deja claro la importancia de no solo escuchar sus palabras, sino de llevarlas a la práctica, amado hermano. Y ahí está el punto. Sin embargo, también agrega, como dije, la importancia de la obediencia completa y no a medias, de la obediencia completa. Y para esto ilustra esta parábola, ¿cierto? Una parábola donde habla de dos hombres, dos personas. La primera la llama como un hombre prudente, el cual edificó su casa sobre la roca. Dice allí que descendieron lluvias, ríos, golpearon la casa, pero esta se mantuvo firme y no cayó. Y aquí edificar sobre la roca, amado hermano, en el contexto
del Sermón del Monte no está hablando precisamente de Cristo. Sí, sabemos que Él es la piedra angular, ¿cierto? Es la roca viva, la piedra angular de la verdad, la roca firme también dice la palabra. Pero aquí en este contexto no está hablando de Cristo. Aquí, amado hermano, en el contexto del Sermón del Monte está hablando de edificar sobre las enseñanzas que dio Jesús. ¿Ah? Está hablando de la obediencia a las palabras del Sermón del Monte. A eso se refiere. La palabra que se traduce en este texto como prudente también describe a una persona sabia, a una persona sensata. Está rozando el micrófono, parece. A una persona sensata. Y Jesús aclara que el hombre prudente, amado hermano, es aquel que primeramente oye las palabras. Es decir, procura, amado hermano, poner atención. Oír, ¿cierto? Escuchar, poner atención a la palabra de Dios, dándole la mayor importancia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Darle la mayor importancia, amado hermano, a la palabra de Dios. Decía el versículo 24, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, decía ahí el Señor Jesucristo al término del Sermón del Monte. ¿Ah? Hermanos, la importancia de oír atentamente. ¿Ah? En muchas partes de la Escritura dice, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿cierto? El escuchar la palabra de Dios es clave, amado hermano, y oír es clave para el creyente. De hecho, Pablo también dice en Romanos 10:17 que esto ayuda a fortalecer nuestra fe. Así que la fe, dice, es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por lo tanto, amado hermano, es sumamente importante oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de Dios. Los que nos quiere revelar, ¿cierto? Los que nos quiso revelar quedó plasmado en el hermoso libro que tenemos llamado Biblia. Quedó todo allí plasmado, las palabras de Dios. Y hay muchos hogares, amado hermano, donde ni siquiera existe una Biblia. ¿Ah? No existe. Y en otras existe, amado hermano, pero las están de adorno en las casas. ¿Ah? Es encima de un mueble, de un arrimo, ¿cierto? La tienen allí como adorno, abiertas en el Salmo 23 o en el Salmo 91, pensando que al tenerlas abiertas allí vamos a recibir bendición. Y eso no es así. La única manera de oír la palabra de Dios es por medio de su palabra plasmada, valga la redundancia, en este libro, la Biblia. Y no debemos hacerlo solamente por mero conocimiento, amado hermano, o solo para instruirnos intelectualmente, aunque también es bueno, debemos instruirnos. El propósito de la lectura, el propósito de tener comunión con la palabra de Dios, amado hermano, es poder conocer la voluntad de Dios, poder conocer al autor de esa palabra. Ese es el propósito de tener comunión con la Biblia, con la palabra. Poder que esa palabra pueda llegar a nuestro corazón y hacernos reflexionar y cambiar. Muchos ateos, amado hermano, ateos, conocen la Biblia de tapa a tapa. Conocen los libros, tienen un conocimiento intelectual muy amplio de la Biblia, ateos, pero no conocen al autor de ella. ¿Ah? El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra. Y es importantísimo oír, pero sigue diciendo el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Ah? Vemos en la Escritura que el hombre prudente no solo presta atención a las palabras de Dios, sino que también, amado hermano, este hombre las lleva a la práctica. ¿Ah? Las hace viva en su vida. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice el escritor Santiago en el capítulo 1. La consecuencia, amado hermano, de poner en práctica la palabra de Dios
trae en él, dice el escritor, una bienaventuranza, ¿cierto? Una dicha o una felicidad. ¿Ah? Una bienaventuranza. Esto concuerda también con las palabras de Jesús, aquí en el Sermón del Monte, a decir que el que decide construir su casa sobre la roca, sobre las palabras de Cristo, sobre la obediencia, ¿cierto? Está diciendo aquí en el contexto del Sermón del Monte, esta permanecerá aún en medio, amado hermano, de las más grandes tempestades. Si tenemos edificada nuestra vida sobre las palabras de Cristo, sobre la persona de Jesucristo, amado hermano, venga la tempestad que venga, podremos salir victoriosos, amado hermano, seremos inamovibles. Y eso es importante, hermanos. Y aquí hay algo importantísimo también aclarar en esta historia. Muy importante. El hombre insensato no es una persona que está fuera de la iglesia. Este pertenece a la iglesia, ¿ah? Estaba dentro, ¿ah? ¿Y por qué? Porque el texto dice que también él oyó las palabras, pero no las puso en práctica, ¿ah? Podríamos decir un cristiano nominal o como compartí la otra vez, un ateo práctico. Una vez compartía la hermana Soledad, ¿ah? O sea, dicen creer en Dios o que efectivamente sí creen en Él, pero no demuestran o respaldan lo que dicen con sus hechos. Es como si dos hermanos, amado hermano, van a conversar con el pastor, ¿cierto?, a su oficina, y los dos tienen el mismo problema, exactamente la misma situación, amado hermano, y van a la oficina del pastor y entran, ¿cierto?, los dos, y el pastor hace algunas preguntas a los dos hermanos allí, y los dos tienen exactamente, como dije recién, el mismo asunto. ¿Ah? Y los dos están metidos en la misma aflicción, en el mismo problema. Así que el mismo consejo le da el pastor a estos dos hermanos que entran a la oficina allí a hablar con él. Les da las mismas pautas, a los dos les dice lo que tienen que hacer según lo que nos muestra la palabra de Dios. Los dos escuchan, amado hermano, lo que el pastor les está diciendo. Los dos incluso hacen con la cabeza así y dicen amén, amén, ¿cierto? Los dos asienten con la cabeza. Los dos salen de la oficina dándole gracias al pastor por el consejo. Gracias, pastor, por su tiempo, gracias, gracias. Y ahora se supone que deben poner en práctica lo que escucharon. Uno sale de la oficina del pastor y sigue comportándose exactamente igual. Y uno puede decir, pero ese no escuchó nada. Sí escuchó, ¿cierto? Tomó nota tal vez incluso en su Biblia, y dijo, gracias, pastor. A lo mejor dijo amén mientras el pastor le hablaba, pero hizo lo que quiso. En cambio el otro empieza desde el minuto 1, amado hermano, a poner en práctica las palabras o el consejo que le dio el pastor en la oficina. Oyó las palabras y las puso en práctica. El otro oyó las palabras y no las puso en práctica. Hermanos, el hombre sabio, prudente, es el que pone en práctica estas enseñanzas de Jesús. En el contexto de las enseñanzas del Sermón del Monte, ¿cierto? Hay muchos que aparentan ser sabios y que en verdad no son sabios. A veces cometemos el error también, hermano, de pensar que una persona, por ser de adulto o anciano, muchas veces es una persona sabia porque es avanzado en edad o ya tiene una edad avanzada. Pero muchos de ellos, algunos ni siquiera conocen a Cristo. No conocen al Señor. Romanos 1:22 dice, procesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre sabio, prudente, amado hermano, es obediente. Es obediente. Sabe dónde edificar su hogar. Estos dos hombres, a la vista de los hombres, ¿cierto?, hicieron el mismo trabajo, exactamente igual a la vista de los hombres. Los dos compraron madera, fueron a Sodoma, Goiz, compraron, ¿cierto?, para armar el esqueleto de la casa. Los dos
acarrearon, no sé, cemento, las herramientas, amado hermano, para empezar a construir. Los dos compraron las mismas planchas de zinc, los dos el mismo revestimiento, el mismo tingle. Los dos le compraron la hojalatería al pastor Antonio, aprovecha de hacer publicidad. Los dos, amado hermano, ante los ojos de las personas, eran exactamente iguales. La gente que pasaba por ahí veía las casas perfectamente iguales. Hermosas casas. Los dos se congregaban los domingos, pero solo uno tenía su fundamento, amado hermano, su cimiento, la base de su casa en la roca. Solo uno era obediente de adentro para afuera. Solo uno, amado hermano, tenía realmente los ojos puestos en Cristo y el otro no. Vino la prueba y cayó. A este lo compara a un hombre que edificó su casa sobre la arena. De tal forma que cuando descendió la lluvia, los ríos y golpeó la casa a los vientos, esta, amado hermano, se derribó y su ruina fue muy, pero muy grande. En esta parábola vemos, lo dije recién, a dos hombres que tienen algo también en común. Los dos tienen algo en común. Lo dijimos recién, los dos escucharon, amado hermano, la palabra de Dios. Ambos decidieron edificar una casa. Los dos decidieron edificar una casa. La diferencia fue el lugar donde ellos edificaron su casa. El hombre prudente buscó levantar su casa sobre la roca. Posiblemente trabajó mucho más que el otro. No posiblemente, de hecho trabajó mucho más que el otro. Se esforzó mucho más en colocar los cimientos, ¿cierto? A diferencia de aquel que lo hizo sobre la arena. Y al final la que construyó sobre la roca fue la que soportó más los contratiempos del tiempo, las pruebas de la vida. Los dos escucharon. Los dos tenían el conocimiento. Los dos oyeron, amado hermano. ¿Qué conclusión sacamos entonces? No basta solo con un conocimiento intelectual. Podemos llenar nuestra cabeza, amado hermano, de sana doctrina. Llenar nuestra cabeza de libros de sana doctrina, amado hermano. Escuchar el día entero mensajes de sana doctrina y nunca llegar al corazón. No basta solo con un conocimiento intelectual, aunque es necesario. Pero no basta solo con eso. No se trata, amado hermano, solo de profesar con la lengua, declarar la palabra de Dios con los labios. Si eso, amado hermano, no nos lleva a entender y así tener una fe que refleja la fe en Cristo, pero desde nuestro interior. Hermanos, es muy fácil engañar y aparentar. Es fácil. Puede ser muy fácil mostrar amor y misericordia al hermano, amado hermano, y mi corazón realmente estar envenenado. Puede ser muy fácil engañar, amado hermano, a quienes nos ven, pero jamás podremos engañar a Dios. Jamás podremos engañar a Dios. Él conoce hasta lo más profundo de nuestros sentimientos, aún lo que no sale de nuestra boca, pero pensamos Él lo conoce. Mucha gente dice, sí, yo recibí a Cristo como mi Señor hace mucho tiempo. Yo recibí a Cristo. Error 1. Primero nosotros no lo recibimos. Romanos 3 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Entonces no es por lo que yo haga. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice Romanos 9. Lea Romanos 9 cuando pueda. Hermanos, cuando obedecemos la palabra de Dios, ahí estamos reconociendo y evidenciando que Jesús, ¿cierto?, mora en nuestro corazón y es Señor y amo de nuestras vidas. Él sale a nuestro encuentro. Yo no digo, ya hoy voy a decidir ir a donde Cristo. Él sale a nuestro encuentro y nosotros respondemos al llamado de Dios. Pero no es que nosotros llamamos a Dios y Él está esperando. Él está con los brazos abiertos, ¿cierto? Esperando. Pero Él nos llama esperando nuestra respuesta al llamado de Dios. Cuando yo conocí
a mi amada esposa Mariela, la más hermosa del mundo. Y me enamoré de ella. Yo no solo le decía que la amaba con mis palabras, amado hermano, sino con gestos también, con acciones. La abrazaba, mi entrega hacia ella, ¿cierto? Y es lo que sigo haciendo hasta los días de hoy. Lo que manifiesta el amor verdadero, amado hermano, el verdadero amor muestra un actuar también. No basta solo con decirlo de la boca. El verdadero amor muestra un comportamiento hacia la persona que decimos amar. Si amo a Dios, mi entrega a Dios será total. Total, amado hermano. La obediencia es la expresión de amor a nuestro Señor. El sabio prudente, el que pone en práctica las palabras de Jesús, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, dice Lucas 6:48. El evangelista Lucas dice eso allí. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, Lucas 6:48. Un fundamento firme y duradero, amado hermano. Firme y duradero. Este hombre tomó todas las molestias necesarias. Se tomó todo el tiempo necesario, amado hermano. Quería asegurarse de que la casa iba a aguantar cuando venga la tempestad. Quería asegurarse que su casa iba a aguantar cuando venga la prueba, la aflicción, la angustia, el problema en el hogar. El insensato no. Tal vez le daba flojera acabar. Más rápido sobre la arena y listo. La hago cortita, como dice uno en buen chileno. Este es el cristiano que solo cuida la parte exterior y no su realidad interna, amado hermano. Sabe que las cosas no están bien. Sabe que las cosas no están bien, pero sigue así. Hermanos, primera de Juan 2:17 dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, los que siguen la voluntad de Dios son parte de su pueblo para siempre, está diciendo el apóstol Juan allí. Dice la parábola que descendió la lluvia, vinieron los ríos, los torrentes, una inundación, soplaron los vientos, amado hermano, y dieron, dice, con ímpetu, con mucha fuerza, abrasivamente, amado hermano, contra las dos casas. Este lenguaje indica, amado hermano, fuertes pruebas en la vida. Fuertes pruebas. Todos somos azotados y sacudidos por contratiempos, amado hermano, por problemas, por dificultades, por aflicciones, por tribulaciones de toda clase. Todos, sin excepción. La tormenta les llega a ambos. Vale decir que la tormenta de la enfermedad, por dar un ejemplo, de la muerte, la crisis, la decepción y toda fuente de males pueden llegarle tanto al sabio como al necio. La diferencia es el suelo donde se construye nuestra vida, nuestra casa, amado hermano, es decir, la fortaleza, donde tenemos puesta nuestra confianza, donde está la fortaleza de su vida, donde está la fortaleza de su hogar. El cimiento donde nosotros anclamos nuestra casa es lo que nos permite enfrentar la crisis. Firme, inamovible. La vida, amado hermano, es una prueba. Es una disciplina, una escuela de preparación, amado hermano, en la vida. Y los que ponen en práctica las enseñanzas de Jesús, está diciendo aquí el autor, aguantan y soportan todas las pruebas de la vida, amado hermano. Las demás no. Los que no tienen puesta su confianza en las enseñanzas de Cristo, en obedecer la palabra de Dios, no. El obedecer o no obedecer las palabras del Señor es el fundamento, amado hermano. La base de la vida cristiana. Determina todo el curso de la vida, del peregrinar cristiano. La casa representa, amado hermano, la vida religiosa. La lluvia, el juicio de Dios, el juicio divino. Solamente una vida religiosa fundada en la obediencia de la palabra de Dios permanece en pie, firme. Hermano, en esta parábola vemos a dos hombres que tienen algo en común. Lo vuelvo a repetir.
Los dos escucharon la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir. Ambos decidieron edificar esta casa. La diferencia fue el lugar donde edificaron. El prudente edificó sobre la roca. Buscó levantar su casa sobre algo firme. Como dijimos recién, posiblemente trabajó más, mucho más. Tuvo que esforzarse más. Sudó más. A diferencia de aquel que la hizo sobre la arena. Vuelvo a repetir, estos dos hombres, amado hermano, estas dos personas están dentro del cuerpo. Es fácil decir, no, pero uno era creyente y el otro no era creyente. Era del mundo, pero no. Los dos estaban dentro, los dos escucharon la palabra y lo más probable es que los dos incluso la recibieron con gozo, esa palabra. Los dos edificaron una hermosa casa. Los dos vivían bien junto a su familia, amado hermano, allí, y sus hijos. Los dos terminaron bien su casa, amado hermano, la amoblaron, la amononaron, la pintaron, le pusieron cerámica, qué sé yo, todas esas cosas nuevas que hay ahora. Eran casas realmente bellas, amado hermano, las dos casas eran realmente bellas. La gente que pasaba por ahí decía, ¡ay, pero qué hermoso hogar han construido estos dos hombres! ¡Qué hermoso hogar! ¡Qué hermosa familia! Las dos casas perfectas ante los ojos de la gente. Hermosas casas. Pero ¿dónde está el fundamento? Todo lo externo que reflejamos al mundo, amado hermano, ¿dónde está fundamentado? ¿Dónde está fundado todo lo que mostramos a quienes nos rodean? ¿Dónde están fundadas nuestras apariencias? Incluso, hermanos, hay personas que muestran una aparente humildad en todo, pero por dentro son lobos rapaces, dice la Escritura. Hermano, lo más importante en nuestra vida es dónde está fundada nuestra fe, nuestra confianza. Lo más importante es lo que no se ve. Lo más importante en la edificación y peregrinación cristiana es la base o el cimiento, amado hermano, donde estamos construyendo el altar. Es mejor edificar una casa, amado hermano, de cartón o de nylon sobre la roca que es Cristo, sobre las enseñanzas de Cristo, sobre la roca de la palabra de Dios, sobre la obediencia, que un inmenso palacio, amado hermano, sobre la arena. Estos eran perfectos cristianos, los dos. Ante los ojos de la gente, ante los ojos de las personas, eran perfectos cristianos. Pero uno era prudente y el otro era necio. Los dos alababan, los dos se congregaban todos los domingos, los dos iban todas las semanas al culto de oración, los dos tenían grupos pequeños, los dos ofrendaban, los dos diezmaban, los dos estaban en todas, amado hermano, en todas las actividades. Pero uno solo estaba edificando sobre la roca que es Cristo. El otro estaba edificando sobre las apariencias. Estaba edificando sobre su propio autoengaño. Y de pasadita arrastrando a su familia también a la perdición. Ambos son congregantes de la iglesia. Ambos dicen descansar su fe en Cristo para salvación. Vemos dos vidas diferentes y dos finales diferentes. Hermanos, no es lo mismo creer en la Biblia que vivir la Biblia. Vivir la Biblia no basta con creer, no es suficiente. Ya que Santiago dice que los demonios incluso creen y más encima tiemblan. En los versículos anteriores de Mateo 7, el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús deja claro, amado hermano, la importancia de no solo escuchar las palabras, sino de llevarlas a la práctica. La importancia de la obediencia completa a nuestro Señor. Dice que descendieron en lluvia y río y golpearon las dos casas, pero una quedó en pie y la otra cayó, amado hermano. Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye, es decir, procura poner atención a la palabra de Dios, dándole, como dije al comienzo, la mayor de las importancias, como recién dije. El escuchar la palabra de Dios es clave para el creyente. De hecho, Romanos
De hecho, Pablo dice en Romanos, lo dije recién y lo vuelvo a repetir, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Termino con esto. El hombre prudente no solo presta atención a la palabra de Dios, sino que también la lleva a la práctica. Debemos llevar a la práctica la palabra de Dios. Podemos decir entonces que edificar sobre la roca es aprender a escuchar, aprender a apropiarnos de las palabras de Cristo y llevarlas a la práctica, reconociéndole a Él, cierto, a nuestro Señor, como el gran maestro de nuestras vidas. Desarrollar una relación también personal y estable con nuestro Señor es importante, amado hermano, con aquel que entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Si logramos construir nuestra vida sobre esta roca, amado hermano, sobre la palabra de Dios, podremos dar testimonio de que por más aguda o aterradora que sea la tormenta, amado hermano, nuestra casa no caerá. Nuestra casa no caerá, nuestra vida no caerá, amado hermano. Que la casa que reciba cuando llegue a la presencia de Dios no sean 4 coligües y un nylon, como la de la historia del comienzo. Que podamos vivir, amado hermano, una vida fundada en la obediencia a la santa palabra de Dios. Que ese sea nuestro sentir cada día de nuestra vida. Amén. Oremos, hermano.